Capítulo 10. ¿Cómo impactar nuestra esfera de influencia? La fuerza transformadora del cristianismo. En el capítulo anterior vimos cómo la Reforma fue un gran motor de cambio en la sociedad europea que se expandió posteriormente a Norteamérica y otras regiones de Occidente. Muchos de los que abrazaron la fe cristiana lo hicieron de tal manera que llevaron sus convicciones más allá de las cuatro paredes del templo y pudieron llegar hasta el mismo seno de la sociedad. Hoy, sin embargo, nuestra realidad parece ser casi lo opuesto. Es difícil ver cómo la cosmovisión cristiana está impactando la sociedad de nuestros días, aún en países que afirman ser cada vez más evangélicos en América Latina. Por el contrario, es cada vez más común que las ideas referentes a la fe sean completamente rechazadas en la esfera pública y aún poco toleradas. Se nos acusa de ser intolerantes, pero quienes nos acusan nos impiden disfrutar de la libre expresión para poner de manifiesto nuestras diferencias. Es más fácil que un hinduista o budista pueda expresar lo que cree con libertad que alguien que profesa la fe cristiana. De seguro te estás preguntando, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Qué podemos hacer al respecto? Antes de responder a esas preguntas, vale la pena tomar un momento para evaluar alguna de las características principales del mundo actual. Antes de dar un paso hacia adelante, miremos el lugar en donde vivimos. Vivimos en un mundo sin Dios. La empresa Gallup ha preguntado en la sociedad americana cuántas personas creen en Dios y la respuesta ha variado de un 87 a 64%, dependiendo de cómo la pregunta es hecha. Si la pregunta es simplemente para responder sí y no, entonces encontramos el más alto porcentaje, 87%. Por otro lado, la investigación del grupo Barna muestra que solo el 17% de los cristianos que consideran importante su fe y asisten a la iglesia regularmente tienen una cosmovisión bíblica. Sin lugar a duda, estos números han ido descendiendo con el paso de los años debido a la idea de que creer en un Dios creador y redentor es poco sofisticado y contrario a la ciencia. No podríamos decir que Estados Unidos, como nación representante del mundo occidental, es una nación atea, pero sin lugar a duda podríamos decir que en general funciona, como ocurre con muchos de nuestros países, como una nación secular. Esto implica que las creencias cristianas que una vez pesaron mucho en la mente de los ciudadanos no tienen el mismo peso hoy. La influencia de los valores judeocristianos que promovieron la oración en las escuelas y frenaron el aborto por años ha desaparecido. Charles Taylor, en su libro Una era secular, señala lo siguiente: las organizaciones políticas de todas las sociedades premodernas de alguna manera estuvieron conectadas, basadas o garantizadas por alguna fe en algo o adherencia a Dios o alguna noción de la última realidad, pero que el estado de Occidente moderno está libre de tal conexión. Es a esta falta de influencia de la creencia en Dios a la que Taylor se refiere cuando habla de que vivimos en una era secular. Él escribe con relación a Estados Unidos, pero es claro que hay naciones de América Latina que se encuentran en posiciones similares. Ciertamente Uruguay es un caso, como lo es Chile y Argentina en la opinión de muchos. De hecho, Uruguay fue fundada como una nación secular desde su inicio. Pasando al orden personal, es muy penoso notar que en muchos de los que se identifican como cristianos, su creencia en Dios no hace diferencia alguna con su estilo de vida o forma de trabajo. En esencia, son ateos prácticos. Es evidente que esto no ocurrió de la noche a la mañana. Recordemos que las ideas tienen consecuencias. Los conceptos que se conciben en el mundo académico no se quedan en los centros universitarios. Eventualmente, estas ideas permean en toda la sociedad, desde el Dios ha muerto de Nietzsche, 1884, hasta la portada de la revista Time con la pregunta ¿Dios está muerto? 1966. Hemos visto cómo estas proclamas de un Dios irrelevante han calado profundamente. Son muchos los que han seguido esta corriente. Poco a poco esta idea fue calando en las mentes de las personas, incluyendo en las de muchos teólogos cristianos. Basta con buscar ateísmo cristiano en Google. Tenemos que admitir que el cristianismo contemporáneo no está experimentando un tipo de oposición o dificultades que no hayan sido vistas en el pasado. De hecho, la oposición fue aún peor en los primeros siglos.
y lo sigue siendo de manera severa en muchas naciones donde predomina la fe musulmana. El apóstol Pablo ya nos advertía hace más de 2000 años atrás: miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Colosenses 2:8. Desde el comienzo de la historia han existido corrientes de pensamiento que desvían de la verdad a hombres y mujeres. Es importante que nosotros aprendamos a identificar estas ideas, que muchas veces son sutiles y hasta suenan inteligentes y convincentes, pero son engañosas y se oponen al señorío de Cristo. Pero para poder confrontarlas es necesario hacerlo con la revelación de Dios. También es vital que tengamos cuidado con los principios que nosotros mismos compartimos, examinándolos a profundidad con la palabra de Dios, pues estos tendrán efectos que hoy ni siquiera imaginamos en las generaciones venideras. Vivimos en un mundo pluralista. Nuestra cultura no es solo atea en el sentido práctico, sino también pluralista. El pluralismo tiene varias acepciones según el campo del conocimiento en que se utilice este concepto, pero las características clave del pluralismo es el igualitarismo de los valores, las religiones y las ideas en general. Los cristianos creemos que todos somos iguales en dignidad delante de Dios y delante de los demás seres humanos. No importa nuestro color de piel, nuestra edad, nuestra capacidad física o mental, nuestro sexo, nuestro lugar de origen, todos somos igual de valiosos a los ojos de Dios. El problema surge cuando este igualitarismo se aplica al mundo de las ideas. El pluralismo enseña que todas las ideas son igual de válidas. Cuando uno abraza este concepto, las convicciones se reducen a meras opiniones y terminamos diciendo algo como esto: tú tienes tus convicciones y yo tengo las mías, y ambas son igualmente válidas. Esta forma de razonar puede ser considerada humilde, pero no es lógica. Vimos anteriormente que dos declaraciones contrarias no pueden ser ambas ciertas si son expresadas al mismo tiempo y en un mismo sentido. Si yo digo que Jesús es Dios y un musulmán afirma que Jesús no es Dios, uno de los dos tiene que estar equivocado. Quisiera enfatizar lo que acabo de decir porque lo considero de suma importancia para entender la realidad contemporánea. Hoy se propugna por una sociedad pluralista, aceptando todas las ideas como igualmente buenas y válidas, mostrando una tolerancia irrestricta. Esto es un error a la luz de la lógica. La tolerancia no aplaude todas las ideas como buenas y válidas, sino que otorga el derecho al individuo de expresar sus ideas y ser respetado cuando lo haga. En un ambiente de real tolerancia, las ideas pueden coexistir y ser confrontadas unas con otras. Los cristianos creemos que un espacio así hará que la verdad de Dios brille y prevalezca. Vivimos en un mundo posmoderno. Como parte del pluralismo de nuestros días, hemos tenido que vivir bajo la influencia del movimiento posmoderno. Esta nueva corriente de pensamiento enseña que no hay valores absolutos, sino que todo es relativo. Según sus seguidores, todas las ideas son válidas, porque ninguna contiene la verdad absoluta. En el mejor de los casos, las ideas contienen porciones de la verdad, pero no toda la verdad. Las ideas son simples percepciones o puntos de vista de cada observador o persona pensante. Ni siquiera las palabras tienen un significado objetivo para el pensamiento posmoderno. Más bien, las palabras tienen el significado que el lector o receptor les asigne. De esto ser así, no hay manera ni siquiera de tener una conversación coherente con varias personas en vista de que cada cual puede estar interpretando algo completamente contrario a lo que yo he estado tratando de comunicar. Es en este ambiente, por ejemplo, que surge la revolución sexual de nuestros días y de forma repentina se comienza a decir que el sexo solo tiene que ver con las características de los genitales y que el género es lo que la persona afirma sentir que es en realidad. Por primera vez en la historia podemos ver que una verdad, en este caso biológica, es definida en base a un sentimiento, algo totalmente absurdo. Un hombre tiene un genotipo claramente identificado como XY. Esto es lo que es en su interior y esa huella está en cada célula de su cuerpo. No hay manera de negarlo. Por otra parte, ese hombre tiene un fenotipo también claramente identificable, que son sus órganos genitales. Esa persona pudiera no aceptar eso, pero eso es lo que él es por dentro y por fuera. Explicar la verdad tal como es podría ayudar más a estas personas a aceptar su realidad que mutilar su cuerpo para adaptarlo a una realidad de la mente. Alguien que abrace este movimiento no podrá recibir el mensaje que he querido transmitir a través de este libro. Por el contrario, cada lector le asignaría a mis palabras
el significado que desee desde su propia cosmovisión. Me pregunto cómo podríamos comunicarnos en todo orden de cosas bajo ese tipo de concepción del entendimiento humano. Podemos no estar de acuerdo, pero sí podemos debatir nuestras ideas en búsqueda de la verdad. Sin embargo, hoy eso es casi imposible al notar la intención totalitaria de aplastar toda idea contraria. Es importante también que conozcamos que en el movimiento posmoderno tampoco existen los metarrelatos. En el primer capítulo aprendimos que un metarrelato es una gran historia que busca explicar todas las demás historias que dependen de esa historia global dominante. La cosmovisión cristiana es un metarrelato en el sentido de que busca explicar el mundo en que vivimos a través de la historia de la creación, caída, redención y glorificación de los seres humanos, que como podemos suponer involucra toda la historia de la humanidad de principio a fin. El posmoderno no acepta que haya una gran verdad dominante que explique todo lo demás. Ellos tienden a cuestionar cualquier metarrelato porque perciben que ha sido construido por los que tienen poder y autoridad para prevalecer sobre los menos favorecidos. Por tanto, según ellos, la historia secular y bíblica requiere ser reconstruida porque los autores la escribieron desde su posición de poder y estaban llenos de prejuicios. Los posmodernos concluyen que la historia necesita ser reescrita a la luz de nuestras nuevas creencias y formas de pensar pluralistas. A esto último se le conoce como deconstruccionismo, una práctica que involucra encontrar una nueva interpretación a los metarrelatos. Esto provoca que el posmoderno cuestione absolutamente todo, incluyendo la religión, la arquitectura, el arte, la estética y la ciencia. Si aceptamos su posición de esa manera, mañana tendríamos que decir que la historia escrita por los posmodernos también tendría que ser deconstruida porque fue escrita por personas que dominaron los medios e influyeron a través de ellos. Además, lo hicieron con sus propios prejuicios y preconcepciones. El posmoderno, al afirmar estas ideas, corta la rama sobre la cual él estaba sentado. Sus afirmaciones contradicen sus postulados. Vivimos en un mundo cuya conciencia ha sido adormecida. Dios creó al ser humano para que perciba y filtre la realidad a través de su conciencia. De esa manera podemos interpretar las acciones e ideas como buenas o malas, válidas o inválidas. Romanos 2. Este ejercicio consciente nos permite abrazar la verdad y rechazar la mentira. Desafortunadamente, la conciencia humana ha sido adormecida por el pecado y por su separación de Dios. Mientras más lejos está la sociedad de Dios, menos sensible es esa conciencia. Esto ocasiona un gran problema al manejar toda la información que llega a nosotros. Vivimos en una sociedad que nos provee un Niágara de información a una gran velocidad. El contenido llega más rápido que nunca gracias a Internet y las redes sociales. Hay poco tiempo para procesar las cosas y la conciencia no es capaz de filtrar todo lo que vemos, leemos y escuchamos. Esto provoca que no evaluemos bien todas las ideas que consumimos, sino que las absorbamos casi sin darnos cuenta. Finalmente, esto terminará cambiando nuestra manera de pensar. La información masiva de nuestros días llega al cerebro antes de que haya podido ser decodificada. Estamos hablando de un círculo vicioso inevitable. La conciencia adormecida no filtra las ideas contrarias a la verdad, y estas van cambiando nuestra mente de forma sutil. De hecho, últimamente se habla de que el cerebro es plástico en el sentido de que las neuronas se aparean de forma distinta conforme a las experiencias vividas. Es decir, toda información recibida cambia incluso la estructura de nuestro cerebro, y no nos hemos percatado de esta realidad. La neurobiología así ha hecho la observación. Múltiples estudios y recursos están disponibles para verificar esta idea de que el cerebro es maleable. Esto hace que nuestra conciencia se haya vuelto cada vez más insensible a la falsedad de nuestros días. Vivimos en un mundo que ha redefinido la verdad. Tradicionalmente se ha enseñado que la verdad es aquello que corresponde con la realidad. El mundo actual, sin embargo, tiene una idea muy distinta de lo que es la verdad. Como lo hemos dicho, hoy se puede decir con mucha soltura: quizá eso es verdad para ti, pero para mí no lo es. La verdad se ha redefinido como aquello que se corresponde con mi experiencia interior y mi vivencia exterior.
aun si estas experiencias no corresponden a la realidad. Alguien pudiera ver un lápiz dentro de un vaso de agua y verlo torcido y afirmar que dicho lápiz está torcido porque esta es su experiencia visual. De ese modo deja a un lado la realidad de que el lápiz se ve así por el efecto de la refracción de la luz cuando pasa de un medio a otro que tiene un índice de refracción distinto, lo cual hace cambiar la velocidad y dirección de la luz. Una vez más, la verdad es lo que corresponde a la realidad y no lo que yo percibo. Este concepto de verdad no es extraño a la vida de la iglesia. Es común escuchar a las personas decir: este versículo, texto bíblico, significa esto para mí. Ya no importa lo que Dios reveló a través de Moisés o David, sino lo que cada persona entiende que significa de acuerdo con la experiencia, sentimientos, circunstancias y opinión de cada lector. El apóstol Pablo, una vez más, ya nos había advertido severamente con respecto a usar nuestra experiencia como medida de la realidad. Observen la tremenda sujeción del apóstol a una verdad inconmovible que era más grande que él mismo. Pero si a nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario a lo que hemos anunciado, sea anatema. Gálatas 1:8. Si se te apareciera un ángel bajando por una montaña afirmando que Jesucristo no es el Hijo de Dios o que Jesucristo no es eterno, quedaría sorprendido por la aparición. No podríamos negar de forma absoluta dicha aparición, aunque podemos cuestionarla, porque no estuvimos allí, pero lo que sí podemos hacer es cuestionar la validez de esa experiencia. ¿Cómo niego la validez de tal experiencia? Haciendo uso de la verdad. ¿Cuál es la verdad? La revelación de Dios. Los cristianos no descansamos en nuestras percepciones, sentimientos o circunstancias para encontrar la verdad. Nosotros la encontramos en la Biblia y escudriñamos la palabra de Dios cada día, porque lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Salmo 119:105. Bien nos advirtió el apóstol Pablo cuando dijo: porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos y comparándose consigo mismos, carecen de entendimiento. Segunda de Corintios 10:12. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Hasta ahora hemos visto algunas características del mundo occidental actual. Un mundo sin Dios, pluralista, posmoderno, con la conciencia adormecida, con redefinición de la verdad. Después de la Reforma Protestante, el cristianismo tuvo un gran impacto positivo en la sociedad occidental, pero actualmente ha quedado relegado al ámbito de lo privado. Puedes decir que crees en Dios, pero debes guardar tus creencias para tu vida privada y la religiosa entre las cuatro paredes de tu iglesia o de tu hogar. Ya no puedes confrontar las ideas o las prácticas de otros porque son igual de válidas que las tuyas o por el temor de ser tildado de intolerante. Nos volvemos a hacer la pregunta: ¿cómo llegamos hasta aquí? La respuesta es compleja, pero en este capítulo quiero resaltar un aspecto importante que no hemos hablado hasta ahora. Me refiero al auge de la filosofía empirista del siglo XX. Como aprendimos en el capítulo 1, la epistemología es la rama de la filosofía que estudia el conocimiento y es uno de los elementos básicos de toda cosmovisión. El empirismo es una perspectiva epistemológica que enseña que la única manera de conocer algo es a través de los sentidos, enfatizando la importancia de obtener evidencias empíricas o experimental para respaldar la validez de una idea. La verdad quedaría definida por lo que veo, lo que oigo, lo que huelo y lo que puedo saborear o palpar, por ponerlo de alguna forma. Es cierto que la experiencia sensorial puede darnos cierto conocimiento de la realidad que nos rodea. Después de todo, el método científico es un método empírico que nos ayuda a demostrar o refutar hipótesis sobre el mundo natural. Pero es muy diferente decir que únicamente a través de la experiencia podemos obtener un conocimiento válido. Si esto fuera así, ya no podríamos afirmar que algo es bueno o malo, porque no hay manera de demostrar la moralidad en un laboratorio. Lo mismo sucede con el conocimiento histórico, la muerte y la resurrección de Cristo, por ejemplo. Si algo como un hecho histórico no puede reproducirse y observarse en la experiencia, ¿significa que no podemos afirmar que tal hecho realmente sucedió? La creación misma no es reproducible, como tampoco es Dios. El empirismo hace que las afirmaciones morales pasen del ámbito de la verdad al ámbito de mera opinión. Entonces, si los conceptos de bueno o malo son meras opiniones, se concluye que podemos sostener esas opiniones para nosotros mismos si así lo queremos.
pero no podemos imponerlas a los demás. Es interesante que se considere como una imposición compartir la verdad, porque suena que quisiéramos hacer valer nuestra verdad por la fuerza. Nada más diferente a la persuasión cristiana propuesta por Pablo en el Nuevo Testamento. Por tanto, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres. 2 Corintios 5:11. La idea de que tratar de persuadir a otros de la verdad es imposición de ideas es tan arraigado a nuestra cultura que muchas veces lo aceptamos casi sin pensar. Sin embargo, los profesores se pasan días enteros tratando de persuadir a sus estudiantes de las verdades que enseñan en matemáticas, geografía, biología, historia, etc. Y nada de eso es considerado imposición. Los valores están de un lado, por considerarlos subjetivos, relativos y privados. Los hechos o datos están del otro lado, por ser públicos, objetivos y universales. Esto ha sido aún una división fatal que ha vaciado al alma y la ha dejado sin recursos para enfrentar los vaivenes de la vida contemporánea. Nancy Pearcey usa un gráfico utilizado por Francis Schaeffer para representar lo que acabamos de decir: valores subjetivos, relativos, privados, datos públicos, objetivos y universales. Ante esta idea debemos decir no. La verdad es un todo unificado. Los valores y los datos pertenecen al mismo universo y no a dos esferas distintas. La verdad era considerada como un todo unificado hasta el siglo XX. Tanto la religión como la física descansaban en una verdad absoluta. Lo que se decía sobre ambas áreas del conocimiento podía ser cierto o falso, pero nadie decía, será cierto para ti, pero falso para mí. Por ejemplo, sería absurdo decir, bueno, tú crees que la velocidad de la luz es 300,000 kilómetros por segundo y eso está bien para ti, pero yo creo que en realidad es 2 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Igual de absurdo sería escuchar, bueno, tú crees que Jesús es Dios y eso está bien para mí, pero yo creo que en realidad Jesús no es Dios. El resumen en cuanto a esta discusión es que Jesús es Dios o no es Dios, así de simple. Las afirmaciones de la religión y la ciencia son igual de objetivas. Quisiera aclarar que lo que entiendo por objetivas no es que todo el mundo está de acuerdo con su validez, sino simplemente que son ideas válidas o inválidas en sí mismas y que no dependen de la opinión de los demás. Es trágico escuchar a personas que se dicen creyentes afirmar cosas como yo creo que el aborto es incorrecto, pero otros pueden tener otra opinión y eso está bien para ellos. No, la verdad es un todo unificado. Si el aborto está mal y lo está mal para todo el mundo. Si los valores morales no son absolutos, ¿qué nos queda? Solo una tremenda incertidumbre a cada paso que damos. Algunos dicen que el individuo puede determinar por sí mismo lo que es bueno y es malo para él. La realidad es que si quisiéramos vivir de esta manera, el mundo no tardaría en hundirse en un completo caos. ¿Qué diferencia hay entre la virtud y el vicio? Si la moral se reduce a mera opinión, ¿cómo podría un padre defender a su hija de un violador? Si la moral la dicta la cultura en que vives, ¿deberíamos seguir permitiendo que las culturas árabes abusen de las mujeres y aplasten sus derechos? Si todos deciden que la muerte asistida es la práctica aprobada para los pacientes terminales, ¿permitirías que se lo hagan a tu madre sin consultarte antes? También es muy popular escuchar a muchos decir, puedes hacer lo que quieras mientras no lastimes a los demás. Pero, ¿de dónde surge esa idea? Si no hay Dios y somos frutos del azar, ¿por qué no hacer lo que queramos y nos olvidamos del resto? ¿Quién les da valor a los humanos? ¿Por qué debo respetarlos o considerarlos siquiera? Una vez que nos ponemos a pensar en las consecuencias de un mundo relativista y sin Dios, nos damos cuenta de que es una locura tratar de vivir bajo esas líneas de pensamiento. El problema es que muchos, aun cristianos, no piensan en las consecuencias. Este es el reto del cristiano en la arena pública. Deberá enfrentarse a un mundo que piensa que las verdades de la palabra de Dios son meras opiniones o metarrelatos que deben deconstruirse al gusto del lector. Es importante identificar ese inmenso obstáculo cuando compartimos el Evangelio. Puede ser que las personas nos escuchen con interés porque piensan que nuestra fe es algo que pueden adoptar y adaptar para sí mismos si entienden que les puede funcionar. Por lo tanto, debemos ser muy cuidadosos en hacer ver que la verdad no está dividida entre objetiva y subjetiva y que las declaraciones del cristianismo son verdades objetivas sobre el mundo real.
No se trata de pensar que algo puede ser cierto para ti o verdadero porque me gusta. La iglesia como agente de influencia. Muchos piensan que para hacer influencia en esta sociedad sin Dios, pluralista y postmoderna, los cristianos necesitan alcanzar altas posiciones en el gobierno, cambiar las leyes y así ser de influencia desde posiciones de poder. Esta idea es nueva en la historia de la iglesia. Claro, Dios puede usar a los creyentes fieles en la política, como lo hizo con William Wilberforce, con la abolición de la esclavitud en la Inglaterra del siglo XIX. Sin embargo, Dios quiere que todos sus hijos sean la sal y luz de este mundo insípido y oscuro en todos los lugares en donde se encuentren. Nunca en la palabra se habla de solo algunos pocos que han alcanzado grandes niveles de influencia o poder. En su libro Saving Leonard, Nancy Pearcey escribe lo siguiente: un entendimiento distintivo del movimiento de la Reforma fue que la influencia cristiana en la sociedad es primeramente la labor del individuo y organizaciones seculares nutridas y enseñadas por la Iglesia, pero responsables directamente ante Dios. Este fue el significado del principio de la frase Coram Deo. La Iglesia es un terreno de entendimiento para equipar individuos con una cosmovisión bíblica, para enviarlos al frente de batalla para pensar y actuar creativamente en la verdad bíblica. Como vimos en el capítulo anterior, la Reforma impulsó a los creyentes a ser de influencia en donde sea que se encuentren, para la gloria de Dios y el bien de los demás. La Iglesia nutría a sus miembros con una sólida cosmovisión cristiana y esos miembros iban a sus comunidades y trabajaban con una sólida mente bíblica que contribuía a transformar el entorno en el que se desempeñaban. Unos eran profesores, políticos, zapateros, comerciantes y otros criaban niños. Cada una de estas ocupaciones tenía su propio lugar de influencia, en donde los creyentes podían ser sal y luz al vivir conforme a la palabra. Lamentablemente esto no está ocurriendo hoy en día y tengo al menos 3 razones para afirmar aquello. En primer lugar, la Iglesia no está haciendo un buen trabajo en formar a sus miembros con una cosmovisión bíblica. En segundo lugar, pocos pastores están ayudando a sus miembros a comprender su responsabilidad como sal y luz en los lugares en donde se desenvuelven. En tercer lugar, los cristianos nos hemos encerrado en nuestro cuartel, las 4 paredes del edificio que llamamos iglesia, y hemos empezado a luchar batallas encerrados allí, en lugar de reconocer que la verdadera guerra está afuera y el enemigo está ganando cada vez más terreno. Les pregunto, ¿cómo esperamos tener un impacto en la sociedad si ni siquiera salimos a involucrarnos en ella? Y no me estoy refiriendo solo a salir a evangelizar a una plaza o durante nuestros refrigerios en el trabajo. El mensaje del Evangelio no es lo único que se está buscando transmitir a toda lengua, pueblo y nación. Como escribe el pastor Timothy Keller, es el conjunto de cultura, valores de las ciudades de la clase mundial lo que está siendo transmitido alrededor del globo a cada lengua, tribu, pueblo y nación. Las ideas seculares de las que hablamos anteriormente, ateísmo, práctico, pluralismo, posmodernismo, etc., se están transmitiendo cada vez más rápido de las grandes metrópolis al resto del mundo a través de los medios de comunicación, el internet y las redes sociales. Pearcey comenta al respecto que el estilo de vida cosmopolita se expande a las ciudades pequeñas y áreas rurales a través de la televisión, los anuncios, la música, las películas y las modas. Por tanto, hoy en día los adolescentes en pueblos pequeños tienen más en común con adolescentes en grandes ciudades que con sus padres, pastores y profesores. Nuestra barrera con las nuevas generaciones no es de lenguaje, sino de cosmovisiones compuestas de ideas contrarias a la verdad. Recordemos que las ideas tienen consecuencias, pero esas consecuencias no suelen ser inmediatas. Como hemos dicho, muchas décadas antes de que alcancen al ciudadano común, los nuevos pensamientos se formulan en los centros académicos. Poco a poco estos razonamientos pasan a las artes y se empiezan a transmitir a través de la música, pintura, teatro y literatura. Finalmente, las ideas alcanzan al público en general. Los valores que empezaron en charlas y ensayos académicos terminan abrazados por la sociedad, muchas veces sin que las personas se den cuenta de dónde vinieron esas maneras de pensar. La palabra del humanista John Donfee son muy pertinentes. Estoy convencido de que la batalla por el futuro de la humanidad debe ser librada y ganada por los maestros en las aulas de las escuelas públicas.
maestros que correctamente perciben su rol como proselitistas de una nueva fe, una religión de la humanidad. Estos maestros deben personificar la misma dedicación desinteresada de los más feroces predicadores fundamentalistas. Y esto porque ellos serán ministros de otra estirpe, utilizando sus aulas en lugar de un púlpito para transmitir los valores humanistas dentro de cualquier materia que esté enseñando. Es importante que estemos conscientes de esta guerra de ideologías que forman cosmovisiones contrarias a la palabra de Dios. La pregunta es, ¿cómo respondemos ante ellas? Nuestro llamado es claro. Debemos levantar la bandera del Evangelio en los lugares donde Dios nos ha puesto como sal y luz e influencia. Como escribió el apóstol Pablo, las armas con las que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. 2 Corintios 10, versículos 4 y 5. No importa en dónde te encuentres, y no se trata de cuál es tu ocupación. Cada persona que te rodea tiene una cosmovisión que ha construido con ideas que muchas veces son contrarias a la palabra de Dios. Es nuestra responsabilidad hacer resplandecer la luz de la verdad para que el nombre del Señor sea glorificado. Nuestras palabras y nuestros hechos deben mostrar nuestras convicciones más profundas, nuestra transformación en Cristo y nuestra cosmovisión.